Cuando abro la puerta me encuentro con 7 personas, con pasamontañas, con fusiles de asalto, aporreando la puerta. Llegaron a las 6 de la mañana, aporreando la puerta. Vino mi compañera de piso y me dijo, oye, que es la Guardia Civil, que tenemos que abrirles. Y claro, yo pensando que se habrían confundido de casa. Nos paró un coche de la Guardia Civil, nos mantuvo retenidos durante un tiempo y luego nos llevaron a nuestra casa, donde realizaron un registro que duró varias horas. En realidad no tenía ni idea de lo que podía pasar. Hasta que pasó el primer minuto no era realmente consciente de que estaba siendo detenido. Entre 2005 y 2006 se crean en España 2 organizaciones sin ánimo de lucro formadas por activistas, Equanimal e Igualdad Animal. Su objetivo, luchar contra el maltrato animal. Igualdad Animal es una organización internacional de defensa de los animales que a través de campañas de concienciación promueve una sociedad respetuosa con los animales. Nos infiltramos en mataderos, en granjas, en circos, con cámaras para documentar el sufrimiento de los animales. Es algo que de otra manera la sociedad no tendría acceso a ello. Entonces hacemos un trabajo, se podría decir, periodístico en ese sentido. Bueno, Equanimal es una organización de defensa de los animales que nace en el 2006, fruto de la unión de otras 2 organizaciones que ya llevaban muchos años trabajando en este ámbito, que eran ALA, Alternativa para la Liberación Animal, y Derechos para los Animales. En su día lo que pensamos era que el movimiento de derechos animales tenía que profesionalizarse y la apuesta fue por formar una organización potente que invirtiese recursos en la imagen corporativa, en la profesionalización, en la comunicación de cara al público. Pero ¿cómo nace un activista? Hola, ¿qué tal? Quería 500 copias de este folleto, por favor. ¿Qué lleva a una persona a dedicar su tiempo y su esfuerzo a intentar generar el cambio en el que cree? Pues empecé a hablar con Sharon sobre este tema. Empezamos a ver vídeos de las granjas, de los mataderos, a leer sobre el movimiento de defensa de los animales y bueno, vimos que era una injusticia terrible y que de alguna manera estábamos participando en ello. Entonces, bueno, dejamos de consumir productos de origen animal, pero también pensamos que eso no era suficiente. En el 2001 me hice vegetariana y en el 2002 me incorporé en una organización de derechos animales que existía en España en aquella época. Finalmente, en el 2006, yo y otros 2 compañeros, Javier Moreno y José Valle, decidimos empezar Igualdad Animal para promover una sociedad más respetuosa con los animales. ¿Saben cuántos bisones son necesarios para hacer un abrigo? Pues al menos 70. ¿Y saben cuántas granjas hay en nuestro país para producir los animales necesarios? Casi 40. Y decimos producir porque parecen fábricas. Hoy los miembros de Igualdad Animal lo han demostrado con imágenes de esas granjas. Equanimal e Igualdad Animal se han caracterizado por sus acciones mediáticas, sus reportajes de investigación y por su actividad pública a pie de calle. En Igualdad Animal estamos en contacto con el público de diversas maneras, con mesas informativas como esta, a través de los medios de comunicación, con nuestras investigaciones y nuestras campañas, con boletines informativos, a través de las redes sociales, de cualquier manera que podamos hacer llegar nuestro mensaje de respeto. Precisamente lo que estamos haciendo es llevar a la sociedad esa parte que la industria peletera no muestra. Estamos consiguiendo que cuando alguien pasa por delante de un escaparate y ve un abrigo de bisón, pues deje de pensar en ese abrigo y piense en el sufrimiento que ha habido detrás de esos animales para obtener ese abrigo. Hoy la Guardia Civil ha llevado a cabo la primera gran operación contra el ecoterrorismo. Es la mayor operación policial realizada en España contra el terrorismo ecologista. 12 ecologistas han sido arrestados en varias provincias de España por su presunta relación con la suelta de animales en granjas de todo el país. Los 12 presuntos ecoterroristas detenidos ayer por la Guardia Civil están en huelga de hambre. El verano del 2011 fue testigo de una gran operación policial contra un movimiento social pacífico, el Movimiento de Derechos Animales. Agentes armados de distintos cuerpos policiales registraban 12 casas y detenían a 11 activistas. Todos los detenidos participaban o habían colaborado en el pasado en Igualdad Animal y Equanimal. Un aluvión mediático acompañaba la caótica situación, vulnerando en muchos casos la presunción de inocencia. Ningún medio contactó con las organizaciones para contrastar la información.
Sin embargo, no dudaron en catalogar a los detenidos como ecoterroristas. Incluso el propio juez de instrucción, vulnerando el secreto de sumario, utilizó el mismo término al referirse a ellos ante los medios de comunicación. En absoluto está justificado el empleo del término ecoterrorismo. El ecoterrorismo no es un delito que exista en el Código Penal. Existe en todo caso el delito de terrorismo, que no es aplicable en este caso, porque el terrorismo se refiere a aquellas organizaciones criminales que tienen por objetivo alterar gravemente la paz pública o subvertir el orden constitucional. En este caso no era aplicable porque Igualdad Animal, Ecoanimal son asociaciones legalmente constituidas que lo único que quieren es generar un debate social con respecto a la explotación animal. Considero que el empleo del término ecoterrorismo precisamente lo que quería era criminalizar a los activistas y de alguna manera avalar ante la sociedad estas detenciones y presentarlos como personas peligrosas. La principal acusación está relacionada con sueltas de bisones, hechos con los que los activistas no tienen relación alguna. Lo que ellos habían realizado eran grabaciones para la realización de 2 documentales sobre el negocio de la piel de bisón. Nos dimos cuenta que para que la sociedad supiera qué actividad estaba teniendo lugar dentro de las granjas de bisones, nosotros éramos los que teníamos que proporcionarles esa información por medio de documentos audiovisuales. Lo que estábamos haciendo era convertirnos en periodistas. Lo único que éramos periodistas que accedían a lugares a los que los periodistas de los medios de comunicación nunca, jamás accederían. ¿Por qué no accederían? Primero, porque los propios granjeros de las granjas de bisones no se lo permitirían, porque el revelar lo que está sucediendo dentro de los muros de esas granjas supondría pérdidas económicas para la industria peletera de la piel del bisón, porque es evidente que hay un rechazo creciente de la sociedad hacia los abrigos de bisón o los complementos con piel de bisón. Son productos completamente innecesarios. Concretamente los bisones, pues es un animal que por su naturaleza es un animal solitario y sin embargo dentro de las explotaciones los obligan a vivir miles en unos espacios muy reducidos, en unas jaulas en los que, individuales o en los que puede haber pues, hasta 5, 6 o 7 animales juntos. Esto les provoca una situación de estrés enorme, es una situación horrible para ellos, el ruido que hay a su alrededor les estresa muchísimo y les provoca enfermedades psicológicas por el confinamiento, como pueden ser los movimientos estereotipados que hacen que el animal pues, se mueva constantemente de un lado al otro de la jaula, del poco espacio que tienen, ¿no? También les provoca heridas por el contacto con las rejas, es lo único que ellos pueden llegar a tocar en su vida, ¿no? Las rejas de las jaulas. Y también hemos visto muchos casos de canibalismo entre ellos, que se mutilan a sí mismos o a sus compañeros. Para hacer un abrigo de bisón sabemos que son necesarios 70 animales, 70 bisones. Y son 70 animales que han vivido toda su vida desde el nacimiento hasta la muerte en una situación de estrés y de pánico horribles. En otros países de Europa ya se han prohibido las granjas de bisones, por ejemplo en Austria o en Inglaterra, precisamente gracias a trabajos de investigación como el que estábamos haciendo nosotros, que han permitido que la sociedad conozca lo que está sucediendo en estos lugares. Nosotros estamos realizando un trabajo también en ese sentido para mostrar esta información a la sociedad que precisamente la industria peletera no quiere mostrarles. Por tratar de sacar toda esa información a la luz, pagaron un alto precio. Sus casas registradas, pertenencias requisadas, detenciones, interrogatorios, represión. En mi caso tardé 5 minutos en saber los cargos por los que se me estaba deteniendo, porque la policía irrumpió en mi casa con unos documentos en los que se hacía constar esos cargos. Eran relativos a sueltas masivas de bisones en Galicia, con los cuales ni yo ni ninguno de mis compañeros tenemos ningún tipo de relación. Yo en el momento estaba dormidísima, entonces mi inercia me llevó a darme la vuelta y pensaba, no sé qué está pasando, pero ya se marcharán. Miro a mi compañera de piso de entonces a despertarme, que ya llevaban como un cuarto de hora o 10 minutos aporreando la puerta, que ya había mirado por la mirilla y me dijo, oye, que es la Guardia Civil, que tenemos que abrirles. Entonces les abrimos la puerta y dijeron mi nombre y entonces empezó el registro. En el momento del registro, una de las sensaciones más impactantes para mí pues, fue la violación de la intimidad.
de mi intimidad, tanta gente viendo mis cosas y cogiendo todo lo que les daba la gana, ¿no? Y sobre todo sin que tú pudieras hacer nada. Se estaban llevando desde folletos de difusión del respeto hacia los animales, se llevaron camisetas en las que, bueno, pues con mensajes variados, también de respeto hacia los animales. Sé que en caso de algunos de mis compañeros se llevaron hasta fundas de instrumentos musicales, libros, novelas, libros de poesía. Se estaban llevando cosas que realmente cuesta creer que alguien pudiera pensar que pudiesen constituir indicio de actividad criminal. Cuando se realiza un registro en casa de alguien, la persona que vive en esa casa tiene que estar presente en todo momento, ya que si no se corre el riesgo de que se introduzca algo, se incluya algún elemento que realmente no pertenece a esa persona. Pues en nuestro caso no estuvimos presentes durante una gran parte del registro y la Guardia Civil nos mandó muy claramente callar. Además hubo varias amenazas del tipo mejor estaros aquí calladitos y no vayamos a tener problemas. También recuerdo que mientras ellos estaban recopilando el material se permitían el lujo de gastarse bromas entre ellos, de dirigirse a mí con mi apodo en vez de con mi nombre, para hacerme ver que en realidad ellos sabían todo sobre mí. En una parada que hicieron ellos para repostar, pues ahí les pregunté que a ver dónde íbamos y me dijeron que íbamos a Galicia y yo creo que fue ahí en ese momento cuando me di cuenta de la importancia y la magnitud de lo que estaba pasando. La Guardia Civil me metió en una furgoneta a mí sola con dos guardias civiles que iban conduciendo. No tenía cinturón de seguridad, con lo cual en cualquier momento si había un frenazo yo podía hacerme daño. Estaba todo metalizado, no podía ni siquiera sentarme, solamente podía sentarme en el suelo o tumbarme. Hubo un momento de reflexión de ellos, que no sé muy bien, que claro, a mí me devolvieron al furgón y me cerraron y dijeron que se iban a cenar. Entonces, claro, yo también tengo un poco de ansiedad en determinados momentos y el estar encerrada en un sitio sin luz pequeño es uno de ellos, ¿no? Entonces duró como una hora, que yo tampoco sabía cuándo iban a volver ellos, y ahí sí que tuve que hacer un ejercicio ahí de concentración y de respiración y fue yo creo que el peor momento que pasé. Y sentí miedo por mis compañeros, por lo que les pudieran estar haciendo, por su situación de incomunicación, por todo. Sentí miedo por mis familiares, por los familiares de los compañeros, por todo lo que estábamos viviendo, por toda la injusticia que se estaba cometiendo contra nosotros. Tras 3 días de incomunicación en dependencias policiales, 8 de los detenidos quedan en libertad condicional con cargos. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. Mi ingreso en prisión me lo comunicaron en el juzgado al final de mi declaración. Y bueno, pues como te puedes imaginar, fue una noticia que resultaba difícil de hacerse la idea, ¿no? Sobre todo después de estar 3 días en calabozos, incomunicados. Habíamos estado haciendo una huelga de hambre, por lo tanto también estábamos cansados y con mucha incertidumbre de lo que iba a pasar con nosotros, ¿no? Entonces, al final, recibir la noticia de que de allí me iba a ir a prisión, que no iba a poder irme a mi casa, ¿no? Pues fue algo que me impactó muchísimo. O sea, tuve un momento pues de derrumbamiento total, ¿no? Me enteré de que Eneco y Eladio entraban también en prisión preventiva al cabo de, no recuerdo muy bien, creo que 2 días más o menos, que me lo informó la asistenta social. Y bueno, egoístamente, en cierto modo, pues yo me sentí más amparada. Dije yo, bueno, no estoy sola aquí, ¿no? Aunque obviamente también te ayuda a darte cuenta de la magnitud pues del problema en el que estábamos metidos, ¿no? Lo peor, en cierto modo, pues fue para mí la incertidumbre, el no saber cuándo iba a salir de allí. Ya me habían comentado que tenía que hacerme la idea de que iba a estar mínimo varios meses, ¿no? Entonces, realmente tienes que mentalizarte y hacerte la idea de que vas a estar mucho tiempo en una situación, bueno, pues obviamente que tú no te has buscado. Y eso fue quizás pues lo peor, porque de repente te han sacado de tu entorno de una forma violenta y estás en uno completamente nuevo y hostil, ¿no? Sin saber cuánto tiempo pasarían esas 3 personas en prisión, el miedo y la incertidumbre llamaban de nuevo a las puertas de un movimiento social aún en estado de shock. Bueno, los 19 días que estuvo en la cárcel fue de vivir solo y solo vivir y pensar para ello.
Cada vez que hablaba con ella en la cárcel, verla allí me sentía angustiada. Aunque bueno, ella ponía siempre cara de risa y tal, pero yo me sentía súper angustiada y me iba llorando para casa. Sí. Fue mi primera experiencia con la cárcel, o sea, con ir a visitar a un familiar a la cárcel. No me lo podía creer porque Olaya es una chica tan sensible y tan buena, ¿no? que pensar que estaba en la cárcel retenida fue un sinvivir, no tener ganas de comer, no dormir, fue horrible la verdad. Lo que yo más temía que le ocurriese es sobre todo la estancia en la cárcel, porque bueno, Olaya y sus compañeros también que fueron detenidos nunca tuvieron experiencia de estar en un centro penitenciario y la verdad estaba preocupada por ella, sobre todo por la estancia en la cárcel, ¿no? Y luego ya a la espera del juicio, que eso también nos preocupa a todos, ¿no? Las muestras de solidaridad se multiplican a nivel internacional, con concentraciones y actos en respuesta al montaje policial. Finalmente, el 13 de julio de 2011, se gana el recurso que exigía la puesta en libertad de los 3 activistas encarcelados. Tras 19 días en prisión, Olaya, Eneko y Eladio salen en libertad con cargos. Sin embargo, el caso no ha hecho más que comenzar. Casi 2 años después, otras 13 personas son imputadas en el caso, recibiendo citaciones de declaración. El carácter surrealista del proceso aumenta. Varias de estas personas ni siquiera tienen relación con el movimiento de derechos animales, aunque quizá el caso más sangrante sea el que tocó de cerca a Sharon Núñez, una de las primeras detenidas y fundadora de Igualdad Animal, al enterarse de que habían imputado a un familiar. A principios del 2013, a principios de este año, yo recibo un email de mi abogado con una serie de nuevos imputados para el caso y me encuentro con que mi madre es una de las personas imputadas. Hace aproximadamente 2 años, en el 2011, una serie de activistas cogimos un coche que estaba a su nombre para hacer una grabación, una entrevista a un granjero de bisones. En ningún momento entramos en ninguna granja, todo lo que hicimos fue legal. Ella se encuentra en una situación en la que tiene que declarar ante un juez. Además, el modo en que la imputaron, la citación que a ella le ha llegado es irregular, es decir, a ella no se la cita imputándola por un delito, sino simplemente se le dice que tiene que ir a declarar un día a un juzgado en Alcobendas y ni siquiera se le dice por qué. Y finalmente va ese día, contesta una serie de preguntas y nuevamente nos quedamos en una situación de desasosiego, ¿no? De no saber cómo puede acabar este caso, ya no solamente para los activistas, sino también para nuestras familias. Si la espera y la incertidumbre no eran ya suficientes, estas nuevas imputaciones se sumaban a la presión psicológica ejercida sobre los activistas, que veían cómo incluso sus seres queridos podían convertirse en objetivo de la represión. Una posibilidad es que la imputación de la madre de una de las activistas tenga por objetivo presionar a los propios activistas. Sin embargo, existe otra posibilidad, y es que esto sea un ejemplo más de la vulneración del proceso que está llevando a cabo el juzgado de instrucción. La ley exige que cuando se produce una imputación, dicha imputación tiene que estar motivada. En casos como la madre de una de las activistas que ha sido imputada, dicha fundamentación no ha existido. Por lo tanto, entendemos que imputaciones como la que ha ocurrido en este caso y en otros muchos no están motivadas y por tanto no son válidas. En los últimos años, este movimiento social ya había sufrido golpes represivos, aunque quizá en el que encontramos más puntos en común es en la detención en 2008 de 10 activistas austríacos por los derechos animales. Los activistas eran miembros de diversas organizaciones y fueron acusados de hechos con los que no tenían la menor relación. Tras 14 meses de batalla legal, fueron declarados no culpables. En ambos casos, los imputados eran miembros de organizaciones que realizaban reportajes en los que documentaban continuados ejemplos de abuso hacia los animales, mostrando verdades incómodas que las industrias preferían seguir ocultando al público. Cuando esa información salió a la luz y alcanzó repercusión internacional, distintos grupos de la industria vieron peligrar su imagen y, lo que es más importante, sus beneficios.
Sin duda, creo que el caso ha sido orquestado por las empresas que ven peligrar sus beneficios económicos. Sabemos tras leer el sumario que ha habido conversaciones entre la Guardia Civil, la industria peletera y varios jueces y la industria peletera. Y que la industria peletera ha presionado, no solamente en este caso, sino también con anterioridad a activistas de igualdad animal para que sus sentencias, las multas que estaban recibiendo fueran mayores, e incluso han enviado varias notas de prensa en las que nos presentan como individuos violentos. No tengo ninguna duda de que la industria peletera española se ha visto seriamente perjudicada por los reportajes de investigación que han realizado Ecoanimal e Igualdad Animal. No tengo ninguna duda de que han tenido que responder a preguntas incómodas por parte de la prensa y por parte de la sociedad, y creo que no estaban dispuestos a perder un euro más y decidieron ir a por todas contra nosotros. Y no solo son los activistas las víctimas de este montaje. Este golpe represivo nos afecta a todos. Cuando se reprime a quienes ofrecen a la sociedad esas imágenes, también se está atacando el derecho a la información y el derecho de los consumidores a tomar decisiones responsables en base a esa información. Una información que difícilmente estaría al alcance de la sociedad si no fuese por esas mismas personas a las que se detiene, se encarcela y se trata de manera totalmente desmedida como terroristas, sin importar las consecuencias que algo así pueda tener en sus vidas. Cuando le conté a mi madre lo que estaba sucediendo, que estaba en un proceso que puedo acabar varios años en prisión, que me están llamando ecoterrorista simplemente por hacer trabajos de investigación, por defender a los animales de forma pacífica. Imaginemos lo que es para una madre que le diga eso a un hijo, fue un shock para ella. O incluso cuando le dije que podían ir a nuestra casa, como ocurrió con las casas de otros compañeros, que se presentase la policía a registrarla. Bueno, fue todo bastante traumático. La gente empieza a pensar qué tipo de persona eres tú, ¿no? Te están llamando ecoterrorista desde los medios de comunicación a nivel nacional, pues la gente se pregunta ¿quién es esta persona? ¿Realmente lo conozco? Y yo noté eso en varias personas de mi entorno que, bueno, pues que no tuve tanta comunicación con ellos a partir del momento de mi detención. El hecho de que, pese a la flagrante ausencia de pruebas, alguno de los activistas sea enviado a prisión y etiquetado como ecoterrorista supondría un grave perjuicio para este. Y no solo por el tiempo que pasaría en prisión, sino por todos los perjuicios asociados de esta acusación una vez que salga de prisión. Por casos tan claros como ir a buscar un trabajo. Si alguien presenta un currículum, el empleador va a buscar su nombre en el Google y posiblemente sepa que esta persona ha sido detenida y se enfrenta a un proceso y es acusada de ecoterrorista. En mi propio trabajo vieron las noticias, yo mismo tuve que hablar con mi jefe diciéndole que a lo mejor no podía ir a trabajar porque me iban a detener, que podía estar en prisión preventiva. Es algo que obviamente afecta muchísimo, es algo bastante traumático. ¿Eran necesarias las detenciones? ¿Por qué no enviar una citación en lugar de a los grupos de élite de la Guardia Civil? ¿Se estaba intentando dar una imagen distorsionada de los imputados? ¿Presentarles ante la sociedad como una amenaza, distanciándoles así del público? Las detenciones de los activistas se podrían haber realizado sin el despliegue mediático y sin el despliegue policial que ocurrió. En mi opinión, el objetivo de todo ese despliegue era deslegitimar públicamente a los activistas y al movimiento por la defensa de los animales. Aunque esos intentos parecen estar cayendo en saco roto, medios internacionales se han hecho eco del caso, llegando a ser algunos de los imputados entrevistados en el programa Democracy Now! En Estados Unidos. E incluso Javier Moreno, uno de los imputados, fue invitado a participar en el Parlamento Europeo en Bruselas en defensa de una iniciativa legislativa a nivel europeo para sustituir la experimentación animal por métodos alternativos. El día que me enteré que se había archivado el caso, iba en el metro, me llamó mi abogado, Daniel Dorado, y la cobertura no era muy buena. Estaba en la oficina de Igualdad Animal y sonó el teléfono de repente, lo cogí, era David, otro de los activistas imputados, y me dice Javi que el fiscal y la juez que han archivado el caso. Yo no sabía si lo que me estaba diciendo es que teníamos fecha para el juicio o que se había archivado el juicio.
De manera que empecé a recorrer todos los vagones intentando conseguir cobertura. De mala manera al final conseguí entender que lo que me estaba diciendo es que efectivamente el caso se había archivado, que quedábamos completamente fuera de peligro y que estábamos pues de nuevo en libertad. Al principio no me lo creía, de hecho empecé a bromear, por favor no bromees con esto. Me dijo no, que es verdad, que se ha archivado el caso. En ese momento bueno, empecé a llorar. Hasta ese momento no era consciente realmente lo que estaba suponiendo, el desgaste que estaba suponiendo emocionalmente para mí. O sea, el haberme dado cuenta que durante todos estos años no he querido pensar sobre ello y he tenido todo ese peso ahí constantemente. Lo que ha supuesto para mí este proceso judicial es un punto de inflexión, porque estoy con más ganas que nunca de dedicarme al activismo, con más fuerza, y me siento más unido a mis compañeros que antes de que empezara todo. A día de hoy estoy con más ganas que nunca de trabajar para acabar con el maltrato animal. El ver que al final hemos ganado este caso a la industria peletera, que incluso la Audiencia Provincial ha legitimado en su auto nuestro trabajo de investigación, diciendo que es perfectamente legítimo que investiguemos las granjas y que mostremos eso a la sociedad, pues también ha sentado un precedente y para mí ha supuesto también una motivación para seguir haciendo el trabajo que hacemos, para seguir mostrando a la sociedad lo que estas industrias que maltratan a los animales no quieren que vean. Y en ese sentido pues estoy contento porque la razón estaba de nuestro lado y tengo más fuerza e ilusión que nunca para seguir defendiendo a los animales. Tenemos que seguir haciendo el trabajo por el que se nos está intentando criminalizar. Es decir, nosotros hemos hecho investigaciones en la industria peletera, hemos mostrado eso a la sociedad y por ello nos están intentando frenar o están intentando criminalizarnos. Pues en ese sentido tenemos que seguir realizando ese trabajo para que la sociedad tome partido en esto. Creo que cuando te enfrentas a montajes como este es cuando te das cuenta de que tu trabajo realmente funciona, de que está habiendo cambios y de que es el momento de, sobre todo, seguir. Igualdad Animal y otras organizaciones en otros países son víctimas de montajes policiales y judiciales para acabar con su trabajo de investigación. Lo que creemos en Igualdad Animal es que hay que seguir con este trabajo, ya que la sociedad tiene derecho a conocer y a ver las imágenes que salen de dentro de los centros de explotación animal, de dentro de las granjas y de los mataderos. Es así como podrán tomar decisiones responsables como consumidores. Es así como tendrán la libertad para poder elegir. No nos van a parar porque lo que está en juego aquí es la vida de incontables animales y lo que está en juego aquí es el derecho a la información contra los intereses económicos de industrias que se benefician de la explotación de los animales para vender productos tan innecesarios como abrigos de bisón o complementos de bisón. Yo creo que lo que genera es más fuerza de seguir trabajando y de seguir luchando.